bienvenidos a una nueva charla Forbes, donde conversamos de los temas más relevantes de la economía, los negocios y la actualidad. Mi nombre es Andrés Montenegro Vergara, líder de ediciones especiales en Forbes Colombia, y hoy tenemos una charla en la que hablaremos de un tema que, más que coyuntural, se convierte en cada vez más importante para las organizaciones, y es el poder de la diversidad, la equidad y la inclusión en el mundo empresarial. A eso hoy nos acompaña Carolina Vargas, quien es directora de recursos humanos para el clúster andino de Schneider Electric, con quien abordaremos cómo se están construyendo desde las industrias entornos diversos, seguros e inclusivos para transformar las políticas de. Carolina, gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Andrés, muchas gracias por la invitación y más que feliz de poder estar acá con ustedes para compartir algunos aprendizajes y parte del camino que hemos recorrido como empresa. Carolina, cuando uno piensa en Schneider, quizás la primera imagen que le llega a la cabeza es una compañía de más de 2 siglos de historia que ha impactado gran variedad de industrias y sectores en decenas, bueno, o incluso en cientos de países, todo muy apoyado en la tecnología, en la innovación, y algo muy interesante que tienen ustedes es que también está muy centrado en las personas, que al final ustedes dicen que son quienes hacen esto posible. Entonces me gustaría empezar nuestra conversación con que nos contaras cuál es la apuesta de Schneider Electric a la hora de hablar de diversidad, equidad e inclusión en sus pilares de compañía global y su lectura en Colombia, pues cómo estamos frente a la región, cómo nos ven ustedes desde la compañía y tú pues en Colombia también y en el clúster, cómo estamos y cómo lo ven desde sus pilares estratégicos de compañía. Bueno, lo primero compartirte es que este camino lo inició nuestro presidente, nuestro anterior presidente, Jean-Pascal Tricoire, hace más de una década, en el 2015, donde él entendió que como compañía teníamos que trabajar de manera estratégica y enfocada en todo lo que en ese momento llamábamos diversidad e inclusión. No era diversidad e inclusión, sino diversidad e inclusión. Y esto alineado con nuestros objetivos de desarrollo sostenible, él desarrolló una visión de personas donde quería que pudiéramos tener diversidad en nuestras estructuras, en nuestra organización, porque al final esto era una perspectiva súper poderosa que iba a generar innovación y crecimiento para la compañía. Él veía que entre más personas de diferentes religiones, de diferentes razas, etnias, eh, generaciones, género, él creía que más puntos de vista íbamos a poder tener para dar soluciones creativas a problemáticas que podría enfrentar el mundo o nuestros mismos clientes. Entonces, eso fue como los primeros pinos que tuvimos y desde ahí, digamos que como compañía, la organización ha venido trabajando en dar conocimiento a la organización y que ellos entiendan la importancia, porque una cosa es que una persona lo vea y otra cosa es que el resto de la organización lo vea, lo promueva y sea, digamos que sea embajador de la diversidad, equidad e inclusión. Entonces, de ahí empezamos todo un camino de entendimiento, sensibilización, capacitación para eliminar sesgos, incluso nosotros estructurar cuáles iban a ser los pilares con los que íbamos a trabajar y particularmente en Schneider trabajamos el pilar de género, razas y nacionalidades, trabajamos discapacidades, toda la parte del LGTBIQ+, lo trabajamos también y generaciones y nacionalidades, son como los 5 pilares de nuestro comité y en cada uno de esos tenemos enmarcado varias acciones y estrategias que nos permiten avanzar en esta iniciativa. Sin duda, nosotros hemos visto el poder que tiene entender que en la medida en que traemos más personas diversas, esto al final termina generando un efecto multiplicador, porque no es solamente lo que la organización promueve y lo que quiere y lo que ambiciona, sino que realmente los colaboradores sientan que nosotros estamos realmente siendo coherentes con eso que promulgamos, ¿no? Y que efectivamente ellos se sienten valorados, se sienten respetados, sienten que cuando llegan al trabajo no tienen que ahora irse al lado corporativo y cambiar quiénes son y dejar de hablar de las cosas que para ellos son importantes, sino por el contrario, ellos lo que manifiestan es que efectivamente cuando llegan a trabajar, independientemente, digamos que de su orientación sexual, de su género, ellos tienen igualdad de oportunidades, por ejemplo, para un ascenso, el mismo poder de voto en una mesa o de discusión, su punto es igual de válido que cualquier otra persona que no pertenece a un grupo minoritario. Entonces, eso es parte de lo que hemos venido trabajando con Schneider, creo que ya lo habíamos compartido en algún foro, pero para nosotros el tema de diversidad, equidad e inclusión no es un tema de recursos humanos. De hecho, aunque yo esté hablando de esto, esto está fuera del equipo de recursos humanos. Hay un comité liderado por personas de diferentes áreas de la compañía, legal, financiero,
comercial, donde ellos mismos están permanentemente pensando qué pueden hacer para seguir fortaleciendo nuestra cultura de diversidad e inclusión. Claro, desde el lado de recursos humanos nosotros teníamos como un objetivo, teníamos objetivos claros, entonces, no sé, lograr para 2025 50% de mujeres en todas las contrataciones y más en un mundo donde es ingenierías, ¿no? Y en las ingenierías es donde no ve más escasez, por ejemplo, de mujeres, pero aún así estamos llegando al objetivo que nos planteamos antes del 2025. Cuando hablamos de generaciones, que también estaba alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, dar estas primeras oportunidades, digamos que también hemos tenido una evolución importante en términos de el número de personas que estamos contratando para sus primeras prácticas. Entonces, así nosotros desde recursos humanos lo que hacemos es empujamos algunos objetivos que nos encaminan a ir equilibrando esta balanza. Creo que en la medida en que se equilibre va a dejar de ser un objetivo, ya se vuelve parte de nuestro día a día y de nuestra operación. Carolina, es muy interesante esa mirada tan completa que han tenido, porque si están valorando pues tantos actores diferentes en su cadena de valor. También, por ejemplo, pues tal vez para dar un poquito de contexto también a los que nos están viendo, pues ustedes han sido reconocidos como la empresa más sostenible del mundo según Corporate Knights en años anteriores y tienen una mirada pues muy amplia en los temas, como tú nos estabas diciendo, que involucra casi todas las áreas. Y estaba pensando en otra pregunta que me gustaría que abordáramos y es también desde Snyder, ¿por qué consideran que la interseccionalidad es tan relevante a la hora de hablar de estrategias de crear espacios de apoyo y respeto por la diversidad, como tú justamente lo decías, más allá de la orientación sexual y la identidad de géneros y también integrando personas con aspectos como la raza, la etnia, la religión, la edad, la discapacidad y muchos otros, como para saber esa mirada interseccional, que ya nos has dado un poquito de contexto antes, pero ¿por qué es tan importante para ustedes? Súper, es una muy, muy buena pregunta porque aunque yo hablé de pilares específicos, creo que podemos entender que una persona puede ser, por ejemplo, de una orientación sexual no binaria, pero al mismo tiempo puede pertenecer, puede ser una persona negra, pero al mismo tiempo también puede ser una persona joven dentro de la organización y adicionalmente puede ser mujer. Entonces, una persona no necesariamente se limita a una minoría, ¿sí? Sino que puede entrar en diferentes minorías y en la medida en que abarca o están diferentes grupos minoritarios, la discriminación es mayor, ¿sí? No solamente se encuentra con por ejemplo, la homofobia, sino también se encuentra con discriminación y el machismo, sino también se encuentra, entonces, en la medida en que pertenece a más grupos eh, minoritarios, probablemente se enfrenta a muchos más niveles de discriminación y como compañía tenemos que tener la capacidad de verlo, entenderlo y atacarlo. Obviamente que la gente entienda esto, ¿no? Y también entender que la discriminación no es unidimensional, ¿sí? Creo que meses como el Pride eh, existen porque es un poco como el recordatorio de que todavía tenemos que seguir luchando por este tipo de cosas, ¿no? Pero va mucho de todas las acciones que podamos hacer para asegurar que la gente entienda y sea muy cuidadosa en el día a día, en su lenguaje, en sus acciones, y que finalmente no estén discriminando inconscientemente. Entonces generamos mucha conciencia. Es muy importante para nosotros que cada colaborador entienda que puede que no sea machista, pero puede que sí sea racista, por ejemplo, y ahí es donde toca atacar los bias o los sesgos de cada persona y obviamente acompañarlo en la organización para entender cómo los puede manejar, ¿no? También tenemos un montón de mecanismos que permite que las personas, si se sienten discriminadas, lo puedan reportar de manera confidencial y nosotros como compañía poderlo atacar, no vulnerando su privacidad y su confidencialidad, pero sí entendiendo que es una problemática que la organización toma como personal y que no la minimizamos, ¿sí? Entonces, es un tema súper importante. Y lo otro es que no solamente se basa en capacitar, sino en crear entornos de confianza. Entonces, si entramos, nosotros decimos, somos una compañía diversa, somos ejemplo, y la persona ingresa y lo primero que se encuentra es discriminación, toda la confianza que había en la compañía se pierde y se vulnera. Entonces, para nosotros, una palabra central, y creo que va a ser parte de lo que me vas a escuchar decir recurrentemente, es confianza. Si no hay confianza, claramente pues no estamos construyendo nada, no hay realmente una cultura que valore y que realmente sea centrado en el colaborador, en las personas y que abrace la diversidad, equidad e inclusión. La, 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 la confianza para nosotros
se hace, se vive y finalmente nosotros no somos los que decimos que somos una compañía diversa, son nuestros colaboradores que se vuelven voceros de esta cultura. Cuando ellos entienden el impacto de sus acciones, cuando ven que ellos pueden jugar un papel proactivo a la hora de eliminar, eh, digamos que sesgos o generar acciones para evitar que una persona se sienta marginada en una organización, ellos digamos que proactivamente empiezan a participar, sacan ideas, los comunican, hablan, por ejemplo, se vuelven voceros cuando hacen los procesos de contratación, cuentan cómo es vivir su experiencia Schneider eh, como una mujer, por ejemplo, en una organización donde eh, por lo general el mercado es más dominado, por ejemplo, por hombres. Entonces, la interseccionalidad es un tema súper importante, pero solamente lo podemos trabajar en un entorno donde hay confianza. Carolina, sí, creo que uno de los temas más importantes cuando se habla de políticas de justamente es que las personas sientan que las organizaciones realmente se interesan por ellos, que no es solamente algo muy puntual o parte de una política o estrategia, sino que realmente están interesados. Y como tú dices, pues la confianza creo que es muy clave, no solamente hablar de espacios físicos o oficinas donde exista discriminación, sino donde las políticas de realmente se sientan en todos los niveles. Y eso que tú dices a lo último me quedó sonando y quisiera que ahondáramos más en ¿por qué creen ustedes que la confianza es ese movilizador de la cultura de diversidad e inclusión en las organizaciones? ¿Por qué es tan importante o qué hace tan especial a la confianza para que realmente haya esa movilización hacia la cultura de I? Cualquier negocio que se haga, y especialmente el nuestro, se basa en la confianza. O sea, nosotros no podemos construir una relación en el largo plazo con algún cliente, con algún socio, si no hay confianza, ¿sí? Creo que como cualquier organización, si el mercado no confía, si los socios no confían, si los clientes no confían, si nuestros colaboradores no confían, pues no hay negocio que vaya a ser sostenible en el tiempo. Sí, eso es lo primero. Entonces, para nosotros es como un valor súper importante. Le damos mucha importancia a la confianza. Enmarcamos todos los negocios en el marco de la ética y del cumplimiento. Cumplimos también con lo que decimos. Es parte de nuestro valor. Y creo que en una compañía que, como tú lo decías, hemos sido una empresa nominada como la empresa más sustentable a nivel global. Eh, Esto no surge si no hay confianza. Significa que nosotros tenemos un compromiso de ser precursores en todo lo que es eh, cambios en la parte ambiental, cambios en la parte social, cambios a nivel de gobernanza. Y si no tenemos la credibilidad, pues claramente no estaríamos teniendo ese tipo de reconocimientos. Entonces, la confianza se vuelve un eje central. Nuestra confianza está centrada de cara, como ya lo dije, a nuestros clientes, a nuestros equipos, a nuestros socios, a las comunidades a las que impactamos, porque impactamos comunidades y ellos tienen que tener la certeza de lo que nosotros decimos lo vamos a cumplir. Entonces, la confianza no es algo que dependa de una persona, no depende de los presidentes o de la junta directiva, sino que cada una de las personas de la compañía juega un papel importante en la construcción de confianza y en la credibilidad eh, que tenemos en general. Si una persona de Schneider quizás actúa de manera no ética, ya por default no van a pensar que la persona es de Schneider. Entonces se genera una cadena que para nosotros puede vulnerar la confianza. Y por otro lado, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, estamos en un desafío gigante cuando pensamos en todas las acciones que tenemos que hacer para cambiar el curso de cómo estamos transformando la forma como vemos el mundo, cómo aprovechamos los recursos, eh, cómo desarrollamos la sociedad para darle a una vuelta y tocar a los grupos más afectados por todo lo que es el cambio climático. Y cuando, por ejemplo, pensamos en el objetivo de desarrollo número 5 que habla de mujeres en carreras de STEM, ¿sí? Toda la parte de ciencias, tecnologías, artes. Entonces, en este caso, digamos que como compañía, nosotros vamos a ser precursores en muchas acciones, ¿sí? Vamos a trabajar con comunidades, con mujeres, por ejemplo, vamos a tener que ir a colegios para asegurar, cambiar un poco que lleguen más mujeres a estudiar carreras de ingeniería, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Y dar más espacio para que ellas crezcan, porque son las que más están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, si nosotros comprometemos algunas acciones y no lo cumplimos, la confianza se deteriora, nuestro reconocimiento se deteriora, nuestro posicionamiento se deteriora y ese valor agregado que nosotros podemos traer a las diferentes personas, al gobierno,
a la sociedad, se pierde. Entonces la confianza para nosotros es absolutamente todo. Y además pensando en una organización como ustedes que tiene impacto en cientos o miles de colaboradores, pues también es un reto poder llegar de forma o de construir la confianza en esos diferentes grupos sociales que han sido históricamente vulnerados. Entonces sí es muy clave como poder lograrlo. Hace un momento hablabas como de diferentes grupos a los que ustedes quieren impartir confianza, como que tienen interés en que se construya la confianza con diferentes grupos o stakeholders. Y me gustaría mucho también que habláramos en un caso muy específico de Snyder que es súper interesante y es la Semana de la Confianza. Como estaba revisando y me parece muy clave que habláramos de qué acciones pasan en esa semana, por qué es una iniciativa tan importante para ustedes en pro justamente de ser una mejor organización. Súper importante y lo hacemos cada año porque todo el tiempo estamos trayendo talentos nuevos, personas nuevas que se incorporan a la organización y necesitamos que todo el mundo tenga en su cabeza que la confianza es esencial para nosotros, si es parte de nuestros valores y de nuestra cultura y de nuestro ADN. Entonces, hay una semana durante el año donde nosotros dedicamos un tiempo importante para capacitar a nuestros colaboradores sobre cómo construir confianza con los inversionistas, los segmentamos, cómo crear confianza con nuestros clientes, cómo construir confianza con nuestros socios, cómo crear confianza con nuestros equipos de trabajo. Y ahí, por ejemplo, tocamos temas como la cultura de diversidad e inclusión como un fuerte componente de esta confianza, ¿sí? En esa semana hay de todo, hay capacitaciones, hay entrenamientos mucho más prácticos desde juego de roles, hay casos donde analizamos nuestros bias, entendemos y hacemos un despliegue de las políticas, pues, como somos una compañía tan grande y permanentemente nos estamos actualizando, surgen nuevas políticas, procesos que es importante que la gente conozca desde su área para no tener que incumplir en alguna práctica inadecuada. Es una semana donde también aprovechamos para traer, digamos que un refuerzo en cuáles son los mecanismos al cual pueden acudir cualquier persona, puede ser de Schneider o fuera de Schneider, para reportar comportamientos no éticos. Aprovechamos para hablar cosas como conflicto de interés, acoso, son cosas que para nosotros, no solamente desde la teoría, sino también desde los diferentes roles. Hay entrenamientos, por ejemplo, que hacemos no solamente en esta semana, pero hablando de la importancia que tiene ese tipo de cosas en la confianza. Hace poco hicimos un entrenamiento liderado por nuestro presidente de la zona, Rafael Segrera, junto con el equipo de compliance, y hablaba de agresión moral y el papel que jugábamos los líderes eh, en esto. ¿Sí? Y qué impacto tenía, por ejemplo, en la pérdida de la confianza, en la pérdida de confianza de nuestros equipos, y qué es agresión moral y qué no, porque hay una delgada línea entre lo que es y lo que no es. Entonces, eh, para nosotros la confianza es súper importante y dedicamos no solamente la semana de la confianza, sino múltiples espacios para generar confianza y para asegurar que eso que decimos realmente lo podamos cumplir y también gira en torno a la diversidad y la inclusión. Carolina, es que empresas como Schneider han mostrado que la importancia de ese tema es parte del gobierno corporativo, como que no es solamente una iniciativa de un área muy específica en junio o un programa muy específico durante un periodo muy corto de tiempo, sino realmente han apostado a convertirse en aliados, pues en realmente ser aliados de las políticas de ahí. Y en ese sentido sería muy interesante pues que nos contaras por qué es importante ser un aliado, en este caso, por ejemplo, LGBT plus, para que ustedes nos contaran, pues, qué beneficios trae como empresa ser un aliado, por qué es clave identificarse como aliado, un poco como en ese camino de decir, bueno, esto no solamente va a ser algo muy específico, sino que realmente vamos a ser un aliado todo el tiempo, pues como no específicamente en un momento, sino de verdad, todo lo que significa ser un aliado. Lo dijiste súper bien y para nosotros el tema, por ejemplo, el mercado LGTBIQ+, no es algo de un mes, para nosotros no lo es, son acciones que hacemos todo el tiempo. Y de hecho un ejemplo de eso es el año pasado, si no estoy mal, en septiembre empezamos a discutir con el Comité de Diversidad e Inclusión qué podíamos hacer diferentes. ¿Sí? Estábamos haciendo buenas prácticas, cuando miramos nuestra encuesta de como nuestro termómetro de One Voice, que es nuestra encuesta interna para medir algunos aspectos que nos interesan, entre esos la diversidad, nos va súper bien. Creo que el punto
más importante y donde destacamos es la diversidad e inclusión. Pero la primera pregunta es, ¿cómo estamos frente al mercado? ¿Cómo están nuestras políticas? ¿Cómo, o sea, podemos pensar que somos buenos, pero depende de dónde nos estemos comparando. En ese momento empezamos a hacer todo un proceso de investigación y entender cuáles eran esos socios que nos podían acompañar en esta revisión y en esta como nueva medición que queríamos hacer y nos encontramos con la Cámara de la Diversidad que ya ha certificado muchas empresas y que los ha orientado. Y para nosotros certificarnos, nosotros certificamos o formalmente nos entregaron el sello este año como una empresa Friendly Bees. Y eso lo que habla es de como compañía, somos una de las compañías que más ha evolucionado en el tema de diversidad, equidad e inclusión. Eso para nosotros es súper positivo porque, como te decía, es un camino recorrido, ¿sí? El hecho de ya tener un reconocimiento nos habla de que hay un camino que hemos hecho bien, pero para mí, más allá del reconocimiento, es el compromiso de lo que queda por hacer, porque durante este proceso hubo capacitaciones con el equipo de recursos humanos, sensibilización con el equipo de liderazgo, sensibilización y capacitación a todos los equipos, hubo auditorías, hubo cliente incógnito, hubo pruebas de verificación, hubo un proceso que nos tomó muchos meses de trabajo, no solamente el equipo de recursos humanos, al comité, por ejemplo, se hizo con el equipo de ventas, se hizo con el equipo de compras, todas las auditorías, incluso hubo algo súper lindo y es que cuando tuvimos el cliente incógnito pusimos a alguien de recepcionista, una persona trans, ellos digamos que lo hacen a propósito, eh, pues que sea una persona llamativa en su forma de vestir, en su forma de hablar, porque en un entorno corporativo no es lo habitual. Y nosotros lo pusimos a la persona de recepcionista y el feedback que nos daba la persona era súper positivo. Nos decía, nunca me había sentido tan bien valorada en una organización. Realmente la gente me hablaba, me hacía chistes, o sea, ¿hasta cuándo vas a estar? Entonces, la realidad es que en verdad nuestros colaboradores están también cambiando y transformando la forma como actúan para cada vez más asegurar que las personas se sientan aceptadas. Entonces, es muy importante trabajar con aliados para este tipo de cosas porque no somos los expertos, pero siempre lo hemos logrado con personas que conocen y que nos orientan. Al final de todo esto sale un diagnóstico súper importante que nos dice que no solamente es mirar a Schneider, sino cómo también ayudamos a nuestros clientes, a nuestros proveedores a transformar. Nos decían, bueno, ustedes pueden poner como un requisito a la hora de licitar estos temas que pueden hacer que de alguna manera, si quieren trabajar con ustedes, ellos también empiecen a trabajar en todo el tema de diversidad. Y eso es súper importante. O sea, eso quiere decir que nosotros tenemos un trabajo gigante por hacer para ayudar a promover que estas empresas, estos clientes, estos canales realmente puedan transicionar. Entonces, al final, trabajar con aliados es muy importante. No solamente lo hicimos con la Cámara de la Diversidad, sino también cuando hacemos foros para, por ejemplo, para Pride Connection o vamos a foros de diversidad e inclusión. Hablamos con empresas que nos comparten sus mejores prácticas en torno a, al camino que han recorrido, los desafíos que han encontrado, cuáles han sido sus aliados. No tenemos que dar la vuelta para encontrar a esas personas, sino que ellos ya nos encaminan a las personas que saben y conocen del tema. Entonces, la comunidad que uno construye para trabajar alguno de los temas es súper importante para tener éxito en este camino. Para ir cerrando nuestra conversación, pues sería muy interesante también, no podría perder la oportunidad de estar hablando contigo y no hablar un poco también de la experiencia y las lecciones aprendidas de Schneider para ser reconocidos en todo ese esfuerzo, lo que acabamos de hablar, pero poniéndole el ojo un poco también a aquellas empresas que están empezando, que no saben por dónde empezar, que tienen interés en empezar a tener un área o un equipo de políticas de y que sin embargo no saben cuáles son esos primeros pasos para llegar un día al nivel en el que están ustedes o les gustaría seguir los pasos que ustedes están haciendo para tener el impacto que tienen. Así que no podía dejar pasar la oportunidad de estar contigo para que nos dijeras un par de consejos que les darían a esas empresas que están empezando y que podrían tener inspiración en lo que ustedes ya han vivido para hacer un mejor trabajo y tener unas mejores políticas de ahí. Súper. Lo primero es querer hacerlo, entender por qué es importante de cara a la sociedad, de cara a sus negocios, es encontrar el para qué, porque no se puede quedar solamente en alguien que quiera hacer alguna acción aleatoria, sino que la organización esté, su estrategia esté encaminada con esta transformación y se ancle y le vean un valor agregado. Eso es lo primero. Lo segundo es poder revisar los procesos, si es que tienen, eh, poderlos revisar, que tanto, por ejemplo, un proceso de selección les está habilitando para traer personas de las comunidades.
Eh, Creo que la diversidad, equidad e inclusión, como le dije, no solamente abarca 5 pilares, pueden ser incluso más, dependiendo de cómo lo tenga cada organización, más la interseccionalidad hace que sea complejo y que a veces veamos el camino de trabajar una cultura diversa un poco compleja. Mi recomendación, y les puedo decir que yo, aunque hemos mejorado, por ejemplo, en mujeres, en generaciones, en nacionalidades, hoy, por ejemplo, en Schneider Electric estamos tratando de mejorar dos pilares de una manera mucho más intencional, la parte de discapacidades y la parte de razas, etnias. Em, y para nosotros quizás era el punto que no estábamos tocando, hablábamos de la importancia, tenemos personas, pero no hemos hecho nada intencional y siguen siendo minoritarios dentro de la organización. Y todos los años, aunque hay muchos pilares, intentamos decir, este año nuestro foco es esto y las acciones que vamos a hacer son estas. Entonces les voy a dar un ejemplo. Nosotros queríamos arrancar el año pasado con discapacidades, teníamos una persona con discapacidad en Schneider, que en realidad es muy poco. Y no sabíamos qué hacer, si estábamos preparados o no, qué tipo de discapacidad queríamos tener. Y en eso encontramos un aliado que era la ANDI. Nosotros somos afiliados a la ANDI y encontramos que ellos tenían un poco como la ruta para diagnosticar cómo estábamos. Hicimos un diagnóstico, ellos nos orientaron, incluso hicimos algunas alianzas con Best Bodies, que es, digamos que ellos tienen personas con discapacidades que quieren emplear y nosotros incluso con todo el equipo de recursos humanos hicimos un ejercicio súper lindo y fue entrevistar a personas con discapacidades y entender qué sesgos teníamos, cómo teníamos que cambiar nuestro proceso, qué teníamos que hacer diferente, pero después de este proceso que hicimos con Best Bodies, nos sensibilizamos y dijimos, no solamente se trata de entrevistar, sino también entender y mapear dónde queremos tener a las personas, dónde pueden tener una cabida en nuestra organización. Entonces empezamos a hacer un plan de trabajo con el líder del CTC y CSNQ, que es muy pro diversidad, equidad e inclusión, y empezamos a traer personas para el Customer Care Center, que es un poco como el contact center para clientes, a personas con discapacidad auditiva, visual, motora, y ha sido un camino súper lindo porque, vuelvo a decir, tiene que ser intencional y no la sabemos todas, pero hemos ido a lo largo de este camino preguntando, validando, buscando alianzas. Hay alianzas que me dicen, quizás no sé si me sirve mucho, pero hemos aprendido de ahí y hemos logrado encaminar muchas de las acciones. Y lo mismo estamos trabajando con nuestro pilar de razas y etnias. Carolina, ya nos has dicho un poco de lo que está por venir para ustedes en el mediano y largo plazo, pero me gustaría cerrar esta conversación que nos dijeras para dónde va a salir Electric en el tema, como cuáles son esas iniciativas o programas que van a seguir trabajando o hay que poner el foco en lo que ustedes van a hacer para construir espacios más seguros, equitativos y diversos. Por ejemplo, la red global de recursos de empleados o algo más que quisieras comentarnos, aparte de lo que ya nos dijiste en la respuesta anterior de a qué le van a apuntar y a qué le van a poner el ojo en lo que está por venir. Claro que sí. Como les decía, el tema de diversidad, equidad e inclusión no es un tema local, es un tema corporativo. Para nosotros es súper importante y tú lo dijiste bien. Nosotros recientemente lanzamos la Red Global de Recursos para Empleados, que está enfocado en la comunidad LGTBI+, donde ellos pueden encontrar alianzas, donde pueden encontrar recursos de apoyo, donde ellos pueden encontrar comunidades afín, donde ellos también puedan como unirse como comunidad, que para eso tiene que representar un espacio seguro, con herramientas que los ayude a ellos con mucha autonomía a sentirse cada vez más auténticos, únicos y que ellos sientan que pueden fluir el trabajo. Entonces creo que es una herramienta adicional que la organización está construyendo y que está poniendo al servicio de los empleados, pero te puedo decir que hay muchas iniciativas que estamos trabajando. De hecho, incluso la misma visión de lo que es la diversidad e inclusión la estamos revisando y cómo la anclamos con el marco del bienestar. O sea, si uno no se siente valorado, si uno no se siente único, eso juega y te impacta otro comité, otro pilar que nosotros tenemos, que es el bienestar. Entonces, incluso permanentemente estamos revisando, eh, digamos que cuál es la filosofía con la que queremos abarcar y cómo cada vez nos podemos volver más holísticos en cómo abordamos la diversidad, equidad e inclusión, entendiendo que puede tocar diferentes aristas de la vida de una persona. Y sin duda, tenemos que seguir en todo el trabajo de mantener todas las acciones que tenemos en cada uno de los pilares, seguir fortaleciendo nuestro comité de diversidad e inclusión. Creo que cada vez más tenemos oportunidad de construir alianzas con empresas. Este año ya hemos sido anfitriones de dos eventos en nuestras oficinas de Pride Connection, y eso cada vez más con la mentalidad de construir alianzas, ponernos a disposición de las personas o de las empresas que quieran transicionar y cambiar un poco su cultura.
Creo que tenemos ya cosas ganadas, tenemos que ponerlo al servicio de las empresas que lo necesiten. Y por otro lado, algo que me quedó resonando mucho de la auditoría que hicimos o del ejercicio que hicimos con la Cámara de la Diversidad es cómo ayudamos a la transformación a clientes, ¿sí? Y cómo transformamos también a nuestros proveedores. Este es un camino un poco más complejo, diferente, pero creo que estamos en este camino donde queremos ser mucho más intencional. Y sin duda con lo que te compartía, trabajo en discapacidades muy enfocado y trabajo en la parte de razas y etnias uniéndolo con nuestro programa de prácticas. Sin duda, es un tema que nos daría para hablar mucho más tiempo porque además de coyuntural, pues cada vez es más clave y como tú lo acabas de decir, hay que tener una mirada cada vez más holística, así que será muy interesante lo que está por venir. Sin embargo, así llegamos al final de esta charla Forbes con Carolina Vargas, quien es directora de recursos humanos para el Cluster Andino de Schneider Electric. Muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación para conversar este tema tan interesante y pues para conocer lo que están haciendo ustedes. No, Andrés, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Forbes y a todas las personas que nos están viendo y nos están acompañando en este video. Eh, Quedamos súper atentos si hay alguna inquietud, si quieren contactarse con nosotros por LinkedIn nos pueden contactar. Muchísimas gracias a todos. Y a todos los que nos acompañaron, los invitamos a seguir conectados con nuestros contenidos y eventos y a seguirnos en nuestras redes sociales y en Forbes.co. Hasta la próxima.